El diablo personal. El diablo en la iglesia primitiva. Por Amitak Stanford. En los primeros siglos de la iglesia hubo dos corrientes de influencia en cuanto a la idea de Satanás. Una se basa en el énfasis bíblico, la otra es la corriente de filosofía que intentó explicaciones lógicas y racionales de la existencia y la actividad de Satanás que se encuentra en el período patrístico. En la era llamada el período anteniceno, que se extiende más o menos del año 90 al 325 después de Cristo, se encuentran tanto el énfasis bíblico como la vertiente filosófica. Se observa que parte del período más cercano al Nuevo Testamento tenía un concepto más bíblico que la última parte del período, que era más filosófico. En general, el concepto de Satanás era básicamente bíblico en el inicio de los primeros 6 siglos. Los padres de la Iglesia Apostólica se vieron obligados a abordar el problema del mal. Comenzaron afirmando que Satanás era el líder de los poderes de la oscuridad, el mal. En los 3 primeros siglos, los padres apostólicos parecían distinguir entre Satanás y los demonios, el diablo y sus ángeles caídos. Varias especulaciones se hicieron acerca de la naturaleza del diablo. Ignacio, por ejemplo, consideraba al diablo y los ángeles caídos como incorpóreos. La figura de Satanás está considerada extremadamente importante y relevante para la doctrina del pecado y la redención. Sin el diablo, la doctrina de la redención, que es fundamental para el cristianismo, se derrumbaría. Aunque ha habido varias propuestas, no hubo acuerdo general sobre quién era Satanás. La figura de Satanás ha atraído la atención de muchos escritores importantes en el desarrollo del cristianismo, que basan su énfasis en Satanás como la clave para entender pasajes de las Escrituras y el significado de Cristo y su pueblo. Hay un amplio espectro de puntos de vista sobre Satanás o el diablo. Algunos dicen que Satanás es un ángel caído, otros dicen que es una fuerza negativa, una poderosa entidad maligna. Los judíos y los teólogos cristianos atribuyen a Satanás como un ángel caído, el archidemonio que es la antítesis inmortal de Dios y el enemigo de Dios y de la humanidad. Algunas personas ven esto como una mala aplicación universal. Si Satanás había cedido a la tentación de su orgullo, y se rebeló contra su creador a continuación, debe haber existido una pretentación hacia él, y, por lo tanto, el mal también fue anterior. Esto contradice la suposición de que Satanás es el inventor del pecado, el mal. Otro asunto que la teología cristiana parece alegar es que el diablo no es un agente libre y que está bajo el control de Dios, su creador. Sin embargo, en la práctica, y en la iconografía de las iglesias que se encuentra en todas las edades, el diablo y Dios son descritos como los extremos opuestos que representan a los dos principios del bien y del mal. Esto es similar al dualismo del gnosticismo como se encuentra en el maniqueísmo. De acuerdo con las percepciones judía y cristiana de los seres invisibles, el concepto de los ángeles y los demonios se originó en la Biblia hebrea. Pero la investigación demuestra que las ideas de los ángeles y el dualismo Dios-diablo se desarrollaron en la antigua Persia y fue más tarde absorbida por el judaísmo y el cristianismo. Aunque los ángeles se mencionan más de 300 veces en la Biblia cristiana, no hay explicación para el origen de los ángeles. Ellos parecían simplemente asumir su existencia. Los escritores del Antiguo Testamento simplemente asumieron que existen, y se involucran con los seres humanos en la directiva de Dios. Los ángeles se cree que son seres inmortales que viven en el mundo de los espíritus y sirven de intermediarios entre Dios y la humanidad. La palabra ángel se deriva del ángelos griego y el ángelus latín, que significa mensajero. En la mayoría de las religiones, los ángeles pertenecen a la clase de seres conocidos como demonios, pueden ser ya sea amistosos u hostiles con la humanidad. No existe el concepto de los ángeles caídos en el Talmud ni en el Midrash, obras que representan el genuino pensamiento judío. Según el Talmud de Babilonia, todos los seres son guiados y protegidos por ángeles que conectan la tierra con Dios. Los hebreos antiguos aplicaron el término malak, ángel, a alguien que llevó el mensaje de Dios en el mundo. Más tarde, los ángeles se convirtieron en seres espirituales, sirviendo a Dios en el cielo y en la tierra para llevar a cabo sus órdenes. Estos ángeles evolucionaron en los ángeles guardianes, como Miguel, el guardián de Israel.
Además de los católicos y algunos protestantes, muchas personas de otras culturas también creen que todo el mundo tiene un ángel guardián. Se cree que están clasificados en jerarquías. Lo más alto en el judaísmo y el cristianismo son los 7 arcángeles, cada uno de los cuales se asignan a uno de las 7 esferas del cielo. Gabriel, Rafael, Miguel, Uriel, Jopiel, Zadkiel y Samael, Satanás. El Islam tiene 4 arcángeles, Azrael, Israfil, Gabriel y Miguel. Los gnósticos, que fueron influenciados por las tradiciones persas, reconocieron jerarquías angelicales también, y creían que los ángeles vivían en un mundo de luz mística entre el mundo terrenal y el alto reino espiritual trascendente. En el inmanifestado y la verdadera creación de luz, no hay evolución de jerarquías y todos los seres son fundamentalmente iguales y uno con el inmanifestado. Solo las jerarquías existen en la falsa creación del principio de la oscuridad. Por lo tanto, lo que todas estas personas están discutiendo es la creación de la falsa luz. En el judaísmo y el cristianismo, cuando el ángel Lucifer fue arrojado del cielo por Dios, sus ángeles no eran demonios, sino seres espirituales que se rindieron a Lucifer y se convirtieron en sus instrumentos, extendiendo el vicio, la mentira, la herejía, y todo tipo de males y maldad en todo el mundo. Se cree que los ángeles de ranking menor son los querubines, serafines, y aquellos que representan las diversas virtudes, entre muchos otros. Los antiguos hebreos también creían que un arcángel es responsable de la grabación de las buenas acciones de Israel. En la teología hebrea los ángeles a menudo no son solo mensajeros de Dios, también son aspectos de Dios comunicándose y actuando en la vida. El concepto bíblico de los ángeles es que están bien ordenados y dispuestos en una jerarquía. Algunos son de la opinión de que no están en jerarquía entre sí, sino más bien, todos ellos están directamente bajo el control de Dios y que son todos iguales. En los ángeles del Antiguo Testamento fueron descritos como hijos de Dios que vinieron a la tierra para engendrar hijos de mujeres mortales. Más tarde estos fueron llamados demonios, o incubos, o ángeles caídos. Los ángeles son a menudo mencionados en la Biblia hebrea, pero Satanás, junto con sus ángeles caídos, los demonios, su mención es prácticamente inexistente. De particular interés es el hecho de que no existe el concepto de los ángeles caídos en el Talmud ni en el Midrash, obras que supuestamente representan el verdadero pensamiento judío. Sin embargo, los ambivalentes demonios grecorromanos fueron identificados por la tradición cristiana con los ángeles caídos. De hecho, la idea de los ángeles caídos no se expresa en ninguna parte del Antiguo Testamento. Esto se debe al hecho de que en el Antiguo Testamento, la palabra Satanás nunca aparece como el nombre del adversario. Apocalipsis 12:4 describe figurativamente el dragón rojo, Satanás, como derribando la tercera parte de las estrellas, ángeles, desde el cielo con su cola. Este destino de Lucifer es reportado en Ezequiel 28. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te empujé a la tierra, yo te pondré delante de los reyes, para que miren en ti. A partir de entonces, Lucifer, el ángel caído, se convierte en el adversario abierto de Dios, y se ha ganado el nombre de Satanás, uno que obstruye, y sus cohortes angélicas se vuelven demonios. La caída de Lucifer le ha convertido en un implacable enemigo de Dios, un falso acusador, un tentador, un mentiroso cuya actividad está marcada por el engaño. Por lo tanto, el diablo nació. Pero contrariamente a la afirmación de que el Antiguo Testamento enseña explícitamente del origen y la caída de Satanás, no hay ninguna mención directa de tales eventos. La Biblia contiene algunos materiales de los cuales se formó el mito de los ángeles rebeldes. Pero la historia en sí mismo y las ideas que lo expresan no se encuentran ni en la Biblia ni en las fuentes paganas, que las Escrituras se hacen eco en algunas ocasiones. Volviendo a la noción del pecado, estando en una creación de Dios, nos lleva a la pregunta de dónde el pecado podría haber salido. Si no fue colocado allí por el Creador, ¿quién lo puso allí? Una vez más nos haría tener que invocar una fuerza igual o mayor, pero fuera de Dios.
Él, el diablo, fue un asesino desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla por su propia naturaleza, porque es mentiroso, y padre de la mentira, Juan 8:44. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, y los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, Pedro 2:4. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones bajo tinieblas para el juicio del gran día, Judas 1:6. La conclusión que podemos sacar de las tres citas anteriores, para explicar el hecho moral del pecado voluntario y la caída de los ángeles, al haber perdido el favor de su Creador, implica enormemente importantes consecuencias morales, tanto a sí mismos como a otros seres. Esto marca el cambio de la relación de los ángeles con Dios, como sujetos de su gobierno moral, a la de seres desobedientes, malévolos, miserables, sostenidos en el aislamiento de lo divino hasta su condenación final y el castigo eterno. El destino de los ángeles, por lo tanto, sirve como una advertencia para nosotros, para no entrar en una desobediencia e incredulidad en Dios, a fin de evitar el mismo destino que los ángeles caídos. Las Escrituras proporcionan claramente la información relativa a ambas clases de ángeles. Los ángeles que permanecen fieles a Dios y los que se rebelaron contra Él. Últimamente se expone información del dragón rojo en su lucha contra la Cábala. Hay que tener en cuenta que hay diversas facciones luchando por el control del planeta. Los representantes del dragón rojo trabajan para el sistema, para el arquitecto de la Matrix, y no proceden de este universo. Hace tiempo, en esta realidad virtual, hubo una confrontación entre los creadores de esta Matrix y los agentes que controlaban este universo, los Anunnaki. Estos últimos quisieron ser como los creadores originales y se les rebelaron, son los que tienen a la Tierra en cuarentena y aislada. Son los que no quieren que la humanidad modifique su ADN. Quieren seguir controlando la granja. En la Tierra hay diversas razas Anunnaki luchando entre ellas por el control. La aparición del dragón rojo representa a los creadores originales que quieren recuperar el control de su creación. La famosa Guerra del Cielo hace referencia a la confrontación entre los Anunnaki y sus creadores. Las frecuencias vibraciones, que son emitidas por los Anunnaki son densas e inarmónicas con esta creación. Las frecuencias que están llegando por parte de los creadores originales son armónicas con esta creación. Ninguna de esas frecuencias son favorables para la liberación de los seres atrapados aquí. El dragón rojo solo quiere recuperar el terreno que le fue arrebatado por los Anunnaki, y pretende continuar con el engaño. Toda la propaganda de que son los liberadores de la humanidad es falsa. Sería interesante que estos extraterrestres del dragón rojo expusieran el engaño del astral y sus planes para terminar con esta prisión de muerte/encarnación, con ciclos interminables del plano físico al astral y viceversa. Me temo que esto se quedará en una simple limpieza del plano físico a nivel económico con traspaso de poderes y poco más.